Bueno, que el Señor les bendiga a todos grandemente. Es una gran alegría comenzar otra materia, pero esta materia va muy ligado con la materia que hemos estudiado en el mes pasado, con la hermenéutica. Hemos mirado algunas reglas, cómo interpretar, y bueno, y ahora vamos a tener que ponerlo en práctica. Tenemos que ponerlo en práctica y entonces vamos a ir viendo algunos principios. Como yo le dije el mes pasado, íbamos a estudiar lo básico de la hermenéutica, lo más elemental, lo más básico para poder por lo menos tener una idea cómo interpretar la Biblia. Y de la misma manera voy a decir esto, con homilética es un campo muy amplio y por lo menos vamos a estar mirando lo básico y complementar con lo que ya hemos estudiado. Si ustedes practican la hermenéutica y la homilética, le puedo asegurar que va a ser una gran bendición. Y cuando ustedes se paren a predicar o a traer cualquier palabra detrás del púlpito, lo van a hacer con conciencia, con seguridad, no van a tener ciertas dudas ni miedo si está correcto o incorrecto. Bien. Entonces, la homilética, la palabra homilética deriva del griego que significa homilía. El significado es charla o discurso. Es una charla que se puede dar en un grupo o un discurso que se puede dar en una congregación. La homilética tiene que ver con el arte o la ciencia de construir un discurso y su respectiva exposición. Y es lo que vamos a tratar de nosotros hacer. Vamos a tratar de elaborar esta importante ciencia para poder tener un discurso coherente, ordenado, objetivo. Mire lo que acabo de decirle, un discurso coherente, ordenado y objetivo. Algo que tenga una mentalidad que fue elaborado para llegar a un propósito. Cuando nosotros vamos a exponer en este discurso o charla, debe ser una predicación ordenada. La homilética te ordena los conceptos o los pensamientos, ordenadamente. Entonces, cuando estás estudiando la homilética, lo vas a ir ordenando correctamente. De tal manera que cuando tengas que exponerlo, después de haberlo trabajado, el texto, el tema o la biografía, lo que tú estés predicando, después de haberlo ordenado, ¿y qué quiero decir con ordenarlo? Ordenarlo en un punto de partida hacia una meta. Esto es muy básico en la homilética. Tú tienes que ordenarlo desde un punto de partida hacia una meta. La homilética es como un viaje. Tú tienes un punto de partida y un objetivo hacia donde quieres llegar. Y por eso, antes de preparar cualquier sermón, cualquiera, biográfico, histórico, doctrinal, cualquier sermón, primero tienes que saber a dónde quieres llegar, o sea, hacia dónde querés llevar los oyentes, los que te escuchan. ¿Qué experiencia práctica? Porque no es simplemente una humilía, sino qué experiencia práctica tú quieres que ellos experimenten. Entonces, esa es la meta. ¿Qué experiencia práctica pretendes que ellos puedan experimentar, tener en su vida? Eso es la base de la homilética. No prepara un sermón y elabora y va elaborando y no sabes a dónde va a llegar. No. La primera cosa que tienes que saber a dónde quieres llegar. Hay un mensaje de ánimo, de exhortación. ¿Qué tipo de sermón? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué quiere que las personas experimenten?
Entonces, por eso es ordenado. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida y concluye con la última parte de tu sermón, con el desafío a la práctica. Con el desafío a la práctica. Te quiero dar un ejemplo para que me entiendas. Tú puedes traer un sermón con alguna palabra un poco fuerte, pero siempre tienes que terminar en tu sermón de una manera positiva para que las personas tomen una decisión. Tú puedes hablar del infierno, tú puedes hablar quién estarán en el infierno, pero siempre tienes que finalizar dándole la salida, no solamente que están perdidos y que van al infierno y ahí termina tu sermón. No, tu sermón tiene que traerle la salida. Primero le mostraste dónde ellos están o hacia dónde se dirigen. Están perdidos, están sin solución, están sin esperanza, pero, y ahí viene el pero, aquí hay una solución, ahí está Cristo. Siempre todo sermón tiene que terminar positivamente. Tienes que darle la posibilidad para salir de la condición que acaba de explicarle. Esto es un sermón ordenado. Esto es un sermón ordenado. No es un conjunto de ideas volátiles que te largas aquí una idea, luego viene otra idea, luego viene otra. La gente no te va a entender nada. No trate de explicar todo lo que sabes en un solo sermón. Explica una verdad y objetiva. Lo que quiero decirte también, después de haber ordenado el sermón, lo tienes ordenadamente y llegas al objetivo, tienes que exponerlo de tal manera que puedan entender la gente lo que tú estás diciendo. Tienes que exponerlo de tal manera que la gente entienda. Yo les comenté de una estadística que se había hecho en una iglesia y que el 75, casi el 80% después de haber terminado la reunión, la gente no sabía, no entendieron ni siquiera el tema de que habló. Y ahí está lo bueno de decir el tema. Yo normalmente suelo usar ese sistema de decir este tema voy a exponer. Coloco el tema y ahí empiezo la introducción y luego el desarrollo del sermón. Entonces, la gente sabe, bueno, este tema se va a hablar, pero tienes que hablarlo de tal manera que puedan entenderlo. Creo que era Spurgeon, si no mal recuerdo. Él decía, cuando yo preparo mi sermón, me preparo para que lo entienda un niño de 12 años de edad. Esta es mi preparación. Pero cuando tú dices que preparas un sermón para un niño de 12 años, no quiere decir que no es profundo. Tiene que ser comprensible, profundo tu sermón, tiene que ser profundo, pero a su vez de ser profundo, debe llevar a un objetivo. Tiene que ser profundo, debe ser simple y comprensible. Estas tres cosas, profundo, simple y comprensible. Esto es la clave del sermón. Todo sermón tiene que tener un mensaje. Y no estoy hablando simplemente de una homilía, porque la homilía la puede hacer cualquiera. Pero toda homilía tiene que tener un mensaje. Y ahí está la diferencia. La homilía es lo que tú hablas, pero el mensaje es cuando Dios habla por tu boca. Entonces tienes que traer un mensaje. O sea, una palabra que viene del cielo a tu corazón y que de tu corazón llega al corazón de los oyentes. ¿Por qué uso ese término corazón? Porque tengo que predicar realmente con toda mi mente, con toda mi capacidad. Estudié el texto, estudié el tema, me esforcé para estudiarlo.
Me preparé emocionalmente y yo se lo estoy dando de todo corazón para que mi sermón llegue al corazón de los que me escuchan. Y cuando el sermón sale de mi corazón y llega al corazón de la gente, produce efecto. Produce efecto. ¿Y cuál es el efecto? Conforme al objetivo que tú te has trazado. Ese es el efecto. Puede ser un mensaje evangelístico de salvación, un mensaje de reconciliación, un mensaje de consagración, cualquier sermón, pero llegas al objetivo. ¿Por qué? Porque tú lo predicas de corazón. Simplemente no estás rellenando un tiempo dentro de esa reunión, dentro de ese evento que se está dando a cabo, se está llevando, sino que realmente no lo haces para rellenar, lo haces porque lo haces totalmente de corazón, de todo corazón. Bien, quiero que veamos aquí en este versículo, en el texto que tengo acá, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Miren el consejo final de Pablo. Esta es la última carta de Pablo, el último consejo a su hijo espiritual Timoteo. Su último consejo a Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga, qué desafío. Estoy delante de Dios y de Jesucristo. Te estoy pidiendo esto. Y te estoy pidiendo porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, en su paruxia. La palabra manifestación es paruxia. Es hacerse visible. Cuando Él regrese y se haga visible para establecer el reino. Oiga, qué introducción a este texto, ¿no? Te estoy encareciendo delante de Dios y de Jesucristo, aquel que va a juzgar, y cuando venga en su paruxia, que prediques lo que, la palabra. Esto es un desafío tremendo. ¿Por qué es un desafío? Porque cuando yo voy a predicar, no voy a predicar mi palabra, mis ideas, mis conceptos. No, voy a predicar la palabra. Voy a predicar la palabra, que no es mía, es la palabra de Dios. Y quiero decirte que lamentablemente hoy en día hay dos extremos que predican sus palabras. La iglesia liberal y la iglesia no liberal, la tradicional, la que se encierra en costumbres, en normas y tratan de hacerle decir la Biblia lo que no quiere decir. Y los liberales tratan de decir que diga la Biblia lo que no dice también, para apoyar sus ideas y sus conceptos. Pero nunca se preocupan si realmente lo que están leyendo y lo que van a exponer es palabra de Dios o no. Y toman un texto, lo distorsionan y lo fuerzan para que diga lo que ellos quieren que diga y no dice ni cerca lo que están diciendo. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques continuamente. Que redarguye, reprende, exhorta. Y acá llegamos a algo muy desafiante. Después de usar esas palabras, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, la palabra va a hacerlo sentir incómodo a la persona. Por eso es redarguye la conciencia. Y le reprende y le exhorta para que se vuelva a Dios, porque esas tres palabras, redarguyo, reprende, exhorta, es para que las personas puedan ver su condición. Y Pablo va a decir con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Note lo que está diciendo Pablo, por favor. Que tiene
que redarguir, reprender y exhortar. ¿Cómo? Con paciencia. Bien, esperando el resultado. Pero ¿y cómo voy a esperar el resultado? Predicando doctrina. Doctrina. Y diríamos, los liberales de nuestros días ya no predican doctrina. Son mensajes motivacionales, simplemente motivaciones. Son mensajes psicológicos y sucesivamente, pero no tienen nada de doctrina. Ahora, este texto me está diciendo que yo tengo que predicar doctrina. Y le puedo asegurar que hay cristianos de 20 y 25 años y no saben cuáles son las doctrinas. Si yo le preguntara cuáles son las doctrinas bíblicas, ¿cuántas son? Le puedo asegurar que la gran mayoría de los cristianos no saben. Y Pablo le exhorta, dice, predica la doctrina. Esto me demuestra la calidad y el bajo nivel espiritual que nos encontramos. Porque hay cristianos que ni saben la declaración de fe de su iglesia. Si yo le preguntara cuál es la declaración de fe de su iglesia, que realmente la declaración de fe está relacionada con su doctrina, ni la saben. Entonces, yo tengo que empezar a rever las doctrinas, porque las doctrinas son las que van a dar el mensaje profundo en el corazón de la gente. Es esto. Ahora, ¿por qué tengo que predicar? Por favor, abra su Biblia en 2 Timoteo. Porque Pablo me está diciendo que debo anticiparme. Debo anticiparme. 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 4, pero vamos a seguir leyendo lo que me está diciendo Pablo. ¿Tengo que anticiparme a qué? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice allí en 2 de Timoteo 4, 3? Dice, porque vendrán. Pero antes de que venga, yo tengo que anticiparme a enseñar. Pero lamentablemente estamos al revés hoy. Ya ellos enseñaron, todavía nosotros no enseñamos. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, va a tener picazón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencia. No van a, esa palabra comezón no soporta, la palabra que significa ese comezón no soporta, no toleran. Pero para eso yo tengo que anticiparme. Tengo que anticiparme, porque dice, van a venir. Entonces enseña antes que venga. Pero estamos mal. Versículo 4. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esa palabra fábula quiere decir fantasías. Vaya que hay tantas fantasías que se predica hoy. Y debemos predicar la verdad. Entonces, ese es el grave problema. Por eso yo tengo que estudiar la Biblia, hermenéutica, y tengo que esa hermenéutica de esos pensamientos y esos conceptos, debo elaborarlo en un sermón para poder explicar a la gente y puedan entenderlo. Por eso yo tengo que anticiparme. Y el mensaje debe ser en primer lugar, por eso usé el término mensaje, no simplemente una predicación, porque predicar puede predicar cualquiera, pero traer un mensaje lo trae un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona que se sumerge en la palabra. Un mensaje, no simplemente una predicación, sino un mensaje. El mensaje debe ser totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Yo tengo que agarrar la Biblia, interpretar correctamente y exponer correctamente. Entonces el mensaje debe ser bíblico. Debe ser bíblico.
En segundo lugar, el mensaje debe ser conforme a la necesidad del oyente. Y cuando estoy diciendo la necesidad, estoy dentro del concepto de la primera y básica y primordial necesidad del ser humano. Y la necesidad del ser humano no es ser rico ni tener salud. La primera necesidad es ser salvo, arrepentirse de sus pecados. Cuando estoy hablando de las provisiones económicas, esto es añadidura. Pero antes de la añadidura viene la salvación. Entonces, el mensaje que yo tengo que poner, colocarlo delante de todo, debe ser bíblico. Debe ser conforme a su necesidad. Y en tercer lugar, el mensaje producirá los efectos necesarios. El mensaje va a producir los efectos necesarios. Entonces, tiene tres características mi mensaje. Debe ser bíblico, una respuesta a los oyentes y debe producir efectos a los que escuchan, y los que escuchan lo que yo estoy exponiendo, lo que usted expone, deben salir consciente de que hay un cielo y hay un infierno. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. Hay una eterna perdición y una eterna salvación. Deben ser conscientes de que a uno de esos dos lugares se decide la persona ir. Bien, esto debe ser el mensaje, tiene que ser totalmente bíblico. Ahora, usted cuando expone la palabra, usted es el emisor. Usted es el emisor, el que está emitiendo. La congregación es el receptor. Pero ¿quién es el que une entre el emisor y el receptor? El mensaje. El mensaje. Entonces, usted está transmitiendo palabras. Y con esas palabras usted va dando un mensaje. Va elaborando el mensaje. Y ese mensaje debe ser tan efectivo que debe ser comprensible y debe producir el efecto que Dios quiere. Por eso Dios envió su palabra. La Biblia dice que Dios envió su palabra y produjo el efecto que Dios quería que produzca. Y esa palabra que Dios envía, no la envía al azar. Dios la envía a través de hombres y mujeres, a través suyo y a través mío, a través de cada uno de nosotros. Bien, yo creo que gran parte de esta noche va a introducirnos a la homilética, pero quería dejarles todos estos conceptos y algunos más que son muy importantes, muy importantes, que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Todo sermón o todo mensaje, todo sermón y todo mensaje debe tener un texto bíblico. Sea cualquiera, vamos a mirar algunos sermones en estos días. Vamos a ir a los más elementales. Vamos a ir a los más elementales, pero sí, todo sermón tiene que tener un texto bíblico. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un texto bíblico, estoy diciendo, voy a explicar lo que acabé de leer. Y usted debe respetar a rajatabla esto. Usted no puede leer un texto y dejarlo de lado y empezar a explicar otras cosas y empezar a decorrer desde Génesis, Apocalipsis y por todo lado, y el texto que leyó, nada. Esto es una incoherencia, una mala manera de exponer la palabra.
Yo tengo que tener un texto bíblico donde se fundamente el sermón que voy a dar. Tengo que tener la base, y esa base debe ser la palabra. ¿Por qué tengo que buscar un texto? Primero, porque lo voy a explicar. Segundo, porque es palabra de Dios y lo que voy a explicar es palabra de Dios, no es palabra mía. Es palabra del Señor. Entonces yo voy a comunicarle. Cuando yo estoy detrás de un púlpito en cualquier lugar, dicen, vamos a buscar el texto tal. Las personas se predisponen a escuchar palabra de Dios y no palabra mía. Están convencidos de que usted va a hablar la palabra de Dios y va a hablar conforme a lo que usted va a leer. Y a esto a usted le da autoridad. ¿Por qué? Porque va a leer la palabra. Por eso le da a usted la autoridad. Pero no cometa ese error que muchos predicadores no preparados, lamentablemente no están preparados, leen un texto para decir que leen un texto, pero ni lo explican el texto. Y cuando usted terminó el sermón, usted no sabe qué es lo que quiso decir, ni hacia dónde se dirigió, no entendió nada. Porque le habló del cielo, le habló del infierno, le habló de la conversión, le habló de la comunión, le habló de la paz, le habló de la... No sabe cuál es el tema. Las personas deben salir conscientes de lo que han escuchado. Por eso, un sermón nos va a ubicar en una línea correcta. Por eso es la homilética, la homilía, para ir ordenando correctamente el mensaje que voy a dar. Y tengo que ordenarlo para poder tener un objetivo y sea efectivo. Bien. Entonces, una de las cosas que vamos a ir viendo, una de las cosas es lo que solemos llamarle el esqueleto del sermón. O sea, un bosquejo. Y un bosquejo tiene un título, un tema, una introducción, todo el sermón, 3, 4 puntos con sus divisiones, la conclusión y la aplicación. Esto sería el esqueleto del sermón. ¿Qué tiene? El título, el tema, la introducción, el sermón en sí con 3, 4 puntos, la conclusión y la aplicación. Básicamente el sermón es eso. Es eso. Ahora tiene que estar todo ordenado bajo un mismo parámetro. Yo voy a tratar de ir explicándole paso por paso, no se haga problema. Esto es cuestión de práctica, se lo dije, que la hermenéutica es cuestión de práctica, la homilética también. Es cuestión de práctica. Y uno de los errores que comúnmente cometen los alumnos es entremezclar el título con el tema. Y el título y el tema no son iguales. Y si no, mírelo en cualquier diario o en cualquier noticiero que le dan un título. El título es corto y llamativo. Simplemente es llamar la atención, el título. No es una introducción del tema, no. El título es muy corto y llamativo. Le llama la atención a la gente. Usted tiene que con el título llamarle la atención a la gente. Tiene que tener un buen título llamativo. Ahora, cuando usted tiene el tema, en el tema usted sí prácticamente sintetiza, no en 3, 4 renglones, no, en una pequeña oración todo lo que usted va a exponer. En una oración usted expone todo lo que usted va a decir. El título llama la atención y el título está ligado con el tema. Y el tema es una oración corta que sintetiza todo lo que usted va a poner. No se haga problema por eso. Eso lo vamos a estudiar prácticamente al fin. Porque el sermón, el título, se pone al final.
aunque esté en primera línea, pero se pone al final. Se pone al final. Bien. Pero también es muy importante dentro de un sermón la introducción. Es tan importante la introducción, pero tan importante, que con la introducción, y vuelvo a decir, no es una síntesis, es una introducción. Quiere decir, te va a introducir el tema. Introducción, ya tienes el tema, introducción, te introduce al primer tópico, al primer punto, al desarrollo del sermón, la introducción. Entonces, la introducción puede ser con un testimonio, pero siempre ligado a lo que vas a hablar. No puedes contar un testimonio, no tiene nada que ver con lo que vas a hablar. No. La introducción tiene que estar ligado con lo que tú vas a hablar. Por eso te introduce, por eso es la palabra introducción. Te va introduciendo, te va metiendo. Entonces te introduce al tema. Puede ser con un testimonio, con una experiencia personal, con algo llamativo, algo que a las personas le llame la atención y le atrae. Bueno, acá empieza el sermón. Pero si tú fracasas en la introducción, no sabes hacer una buena introducción, te puedo decir que prácticamente el 50% ya perdiste. Ya has perdido porque perdiste la atención de la gente. La gente te va a atender cuando empiezas a hacer una buena exposición. Y la buena exposición comienza cuando tú te introduces. Entonces, la introducción no es cualquier cosa. Tienes que aprender a elaborar una introducción. Tienes que trabajar con la introducción. Entonces, la introducción te va a llevar a llamar la atención para que la gente esté preparada. Bien. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? Bien, aquí hay varios conceptos. Yo voy a pasar. Hay muchos textos y espero que usted haya leído. Porque si usted no lee y no lee los textos, yo le puedo decir que cuando termine esta materia terminó todo. Usted no va a aplicar, no va a beneficiarse. Si usted quiere que esta materia sea una bendición, tiene que leer todo y leer los textos. Léalo. Ahora, si usted no toma tiempo, le quiero decir sinceramente, con mucha sinceridad, usted está perdiendo tiempo. Usted tiene que leer los textos, leer todos los tópicos y leerlo todo. Yo se lo digo para su bien, a mí ya me lo dijeron hace muchos años y tuve que aprenderlo y me di cuenta que la única manera es leer, estudiar seriamente, disciplinarme y tomarme el tiempo. Y todos tenemos ocupaciones, unos más, otros menos, pero para las cosas espirituales uno se dedica el tiempo o se aparta el tiempo. Ahora, si uno no lo aparta, por seguro Dios no va a glorificarse a través de su vida. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Predicar la palabra es para cambiar el destino eterno de los que obedecen el mensaje predicado. ¿Para qué predico la palabra? ¿Para qué expongo la palabra de Dios? Para cambiar el destino. Segundo Timoteo ya lo hemos leído, ya lo acabamos de leer y lo tomamos como un tema referente, como un tema básico. Pero quiero leer Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, versículos 19 y 20. 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ahí está la predicación, lo hace volver, sepa que ha de volver un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, va a salvar y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué hago? Yo le estoy exponiendo la verdad y salvo a un alma de la eterna condenación. ¿Por qué debo predicar? Predicamos para poder edificar la iglesia también. Para que la iglesia sea edificada.
Y la palabra edificar aparece varias veces en la Biblia y la idea es muy sencilla, muy práctica, muy contundente. La palabra edificar quiere decir poner un ladrillo sobre otro. Eso es edificar, es construir. ¿Y qué estás haciendo? Hoy predicas un sermón, el miércoles otro, el sábado otro, el domingo otro. Cuando tú tengas reunión, predicas. Pero ¿qué vas a edificar? Es que estás haciendo, estás edificando. Está edificando. Escuché un testimonio que me llamó, más que un testimonio, una conversación que me llamó la atención y me quedó muy grabado. Había un hombre que había estado más o menos 30 años en la iglesia y él escribió a un programa de radio que justamente lo estaba escuchando yo y dijo: yo voy a dejar la iglesia porque durante todo este tiempo no entendí nada, nada. No comprendí nada de lo que se ha predicado. 30 años perdí. Y bueno, esto surgió una acción o reacción de los oyentes de la radio. Y cada uno trajeron su respuesta. Pero me gustó la respuesta de un oyente. Porque él dijo: yo no me acuerdo de lo que se predicó el mes pasado, no me acuerdo lo que se predicó hace 20 días atrás. Entonces un oyente dice: yo hace más de 20 años que estoy casado, pero yo no me acuerdo lo que mi esposa cocinó hace un año atrás. Yo no me acuerdo, pero puedo asegurarle que eso sirvió para darme las vitaminas a mi cuerpo y para que yo pueda seguir viviendo. Pero yo puedo asegurarle que durante 20 años me dio de comer y no recuerdo cuáles son las comidas que hizo, pero puedo decirle que estoy con vida porque he comido, porque me he alimentado. Me pareció correcta esa respuesta. Tal vez usted no se acuerda de lo que se predicó hace 4 o 5 meses atrás, pero ese alimento es lo que le sirve para que usted esté con vida hoy, para que usted tenga vida, para que usted continúe con vida, para que usted lo vaya edificando, fortaleciendo. No es imposible retener todos los sermones, pero que tienen efectos, no tenga ninguna duda. Y acá nos da los textos, y en Efesios 4:11 usted sabe lo que dice, que Dios colocó a uno en el ministerio como apóstoles, profetas, maestros, etc. Y luego comienza a dar la finalidad, y una de las finalidades, edificar la iglesia. ¿Por qué necesitamos predicar? Para poder guiar a otro en el camino correcto, guiarles, dirigirlos en el camino correcto, poder encaminarlo. Por eso Dios nos dio este privilegio de nosotros transmitir el mensaje. Y vaya que realmente Dios ha sido tremendamente poderoso, porque el mensaje que en los primeros libros de la Biblia, podemos decir, Abraham, Isaac, Jacob, no se escribieron, simplemente fueron transmitidos oralmente, de boca en boca, y alguien una vez se puso a escribirlos. Y hoy tenemos lo que es la Biblia Sagrada, pero Dios comenzó a mantener el mensaje a través de pasar de generación en generación. Esto me está diciendo algo muy desafiante para mí, que el mensaje de Dios debemos pasarlo de generación en generación. Y por eso Dios nos dio este privilegio de exponer, juntar palabras, hacer oraciones y exponer el mensaje. Esto puede cambiar la vida de muchas personas. Bueno, todo esto yo creo que usted lo ha leído o lo va a leer, pero léalo porque es importante. Es muy, pero muy importante. La predicación. La predicación es la exposición de la verdad divina que hace que el Espíritu Santo, a través
de una personalidad, de una persona escogida por Dios, con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Entonces, ¿qué es una predicación? Es la exposición, exponer las verdades divinas, las verdades gloriosas que están en las Sagradas Escrituras, y que por medio del Espíritu Santo, aquellas personas escogidas, y cuando digo escogida no estoy hablando de pastor ni evangelista, puede ser un miembro que se bautizó ayer, pero es un escogido de Dios para bendecir a su familia, a sus vecinos. Dios lo escoge para usarlo. Y la necesidad humana es la primordial y la más elemental. Es el evangelio para ser salvo. Y yo creo que si usted está aquí en este curso, usted también es una persona escogida. Usted también es una persona con dones. Usted es una persona llamada por Dios. Usted es una persona a la cual Dios quiere usar. Pero hagámoslo correctamente. Vamos a meternos dentro de los conceptos correctos de la Biblia. Y las buenas nuevas. Tenemos tantos textos que no voy a leerlo todo, lógicamente. Y voy a mostrarle qué significa la palabra buenas nuevas, evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y el único que tiene buenas noticias son los cristianos, los mensajeros. Entonces la palabra evangelio se usa para muchas cosas. Si usted se pusiera y se detendría en lo que es el evangelio, usted va a quedar sorprendido. En esta palabra se resume todo el mensaje cristiano en la palabra evangelio. Y acá están los textos. El reino que Jesús predicó es buena nueva. Por eso él dijo, el reino ha llegado, el reino está entre vosotros, en las buenas nuevas, el reino. Pero para poder ser parte del reino, tengo que entrar al reino. Y el mensaje de buenas nuevas, para entrar al reino, Jesús se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. La prueba del evangelio, el centro de ese evangelio, o sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece Cristo. La prueba del evangelio, el centro del mensaje cristiano, se apareció en Hechos. Apareció en el 72 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántas otras veces? 54 corresponde a las epístolas de Pablo. Para el más grande de los ministerios cristianos es el fundamento que las buenas nuevas. Por eso Cristo le apareció a Pablo y él escribió las epístolas. Permanentemente el centro del evangelio es Cristo, las epístolas de Pablo es Cristo. Este es el centro del evangelio. Algunas veces se dice que el evangelio es de Dios. Algunos versículos aquí usted tiene, Romano 1:1, cuando Pablo dice que el apóstol apartado para el evangelio de Dios. Por favor, noten esa palabrita, de. Esa palabra identifica quién es el dueño. No es usted ni soy yo. El evangelio le pertenece a Dios. Algunas otras veces dice que el evangelio es de Jesucristo. Me está diciendo en otras palabras que el evangelio es divino. No es humano, es del cielo, es divino. Y así sucesivamente yo debo predicar el evangelio. Pero quiero que sinteticemos esto. La síntesis de la vida de ministerio objetivo del siervo de Dios, que es Pablo, Colosenses 1:24 y 28. Dice Pablo que él sufre aflicciones de Cristo. ¿Para qué? Para anunciar los misterios de las riquezas enseñadas. Y esas riquezas
que Pablo va a enseñar son riquezas eternas del cielo. Y para entender la riqueza del cielo, yo tengo que estudiar la Biblia, no me queda otra cosa. ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Produce cristianos perfectos o maduros. Y por eso él lucha en la fuerza de Dios o en la potencia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo se dedicaba, por eso fue Pablo quien fue Pablo, por dedicarse a las escrituras. Bien, vamos a ir salteando todo esto, pero yo quiero entrar, por favor, en la lección número 1. Quiero entrar porque me parece importante que entre, porque si no, no vamos a alcanzar. Hay una palabra, y quiero que la busquen en 2 de Timoteo 2:15. Ahí no está puesto el texto, pero es 2 de Timoteo 2:15. Dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia Jerusalén dice: procura cuidadosamente presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, como fiel. Oiga, esta palabra está muy bien traducida. Y yo quiero que un día Dios me encuentre fiel. Fiel distribuidor de la palabra de verdad. Entonces la homilética, cuando voy a exponer el mensaje, tengo que ser un fiel distribuidor de la palabra de Dios. Si usted transmite una palabra errada, usted está transmitiendo un error. Y ese error puede llevar a personas a la eterna condenación. Cada día que yo voy predicando, y tengo algunos años en el ministerio, tengo un tremendo temor de predicar. Tengo realmente mucho temor, porque mis palabras pueden llevar a la persona al cielo, pueden llevar a la persona al infierno. Y aquellas personas que quieren predicar, yo le aconsejo, estudien seriamente la Biblia. Prepárense en hermenéutica y prepárense en homilética para una correcta exposición de la palabra. La otra traducción, la Biblia de América, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire la palabra que usa aquí. Que manejas con precisión la palabra de verdad. Yo me pregunto, ¿yo estoy manejando con precisión la palabra de verdad? No me estoy separando 1 centímetro de la palabra a la izquierda o a la derecha, con precisión. O sea, con exactitud. Ahora, yo después de leer todo esto, voy a tratar de ir desmenuzando este texto. Hay 2 palabritas que yo explico acá, lo tiene acá escrito, pero quiero dedicarme más a desarrollar este versículo, desarrollar este texto. Porque la palabra aprobado, la palabra aprobado aquí en este texto, procura presentarte como obrero aprobado. Aprobado. ¿Y quiénes son los aprobados? Son aquellos que hacen la correcta exposición de la palabra. ¿Quién es un aprobado? Aquel que expone correctamente la palabra. Y esa palabra aprobado es dokimos. Este dokimos es aquel que pasó por el fuego y fue purificado toda escoria
y está apto para el servicio. Esto se usa para el oro. Ahora, pasa por el fuego, pero ¿qué es lo que pasa por el fuego? Mi integridad a la palabra, mi honestidad a la palabra. Entonces, aquí hay varios tipos de doquismo en la Biblia, o sea, de pruebas. Va a ser probado mi fe, va a ser probado mi paciencia, pero también va a ser probado mi fidelidad a la palabra. Esto es doquismo. Entonces yo tengo que pasar por pruebas, por muchas pruebas. Pero ahí donde yo tengo que ser probado si realmente soy fiel a la palabra. Si estoy exponiendo correctamente la palabra del Señor. Y su aprobación está relacionado que traza bien. En nuestra traducción Reina Valera 60 dice que usas bien la palabra. Aquí la palabra traza bien. La palabra más correcta sería que trazas bien o que cortas bien. Trazas bien o cortas bien. La palabra original, esta palabra que trazas o cortas, en nuestra traducción dice que usas bien. La palabra correcta es que cortas bien. Esta palabra se suele usar para los sacerdotes que van a sacrificar animales. Entonces, cuando colocaba el animal en el altar, él tenía que saber cortar, porque depende cuál era el sacrificio, porque había 5 sacrificios. El holocausto no había problema porque era todo quemado para Dios. Pero el sacrificio de la paz, el sacrificio de paz, una parte iba quemado para Dios, otra parte iba para el sacerdote y otra parte para el que ofrecía. Y no era agarrar y cortar lo que como se le da la gana y cortar donde quiere. No. Dios le especifica en Levítico cómo tiene que cortar. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios? ¿Cuál es la parte que le corresponde al sacrificante? ¿Y cuál es la parte que le corresponde al sacerdote? Entonces debería saber cortar. Entonces el sacerdote, aparte de ser un instructor en la ley, debía ser un buen carnicero. Debía saber cortar. Y esa es la palabra que significa acá, que cortas bien. Corta exactamente donde tienes que cortar. No se te va ni a la derecha ni a la izquierda. Lo haces con integridad. No predeterminado hacerle decir la Biblia lo que no está diciendo. Decir correctamente. Pero también esa palabra no solamente se usaba para los sacerdotes, para cortar bien, sino también esta palabra se usaba para un agrimensor. Esto sí se usa trazar una línea correcta. Ni a la izquierda ni a la derecha. Hace bien la separación de los terrenos. Traza bien. Ahora, yo quiero que veamos desde el inicio este versículo. Porque para mí este versículo para mí es clave casi en toda la segunda carta de Timoteo. Es uno de los versículos clave en la segunda carta de Timoteo. Y este versículo dice, procura. La primera palabra que aparece es procura. Y esa palabra procurar, esfuérzate a darte prisa. No lo haga perezosamente. Oh, tengo que predicar de acá a 15 días. Bueno, que de acá a 14 días me pongo a estudiar la Biblia. Voy a traer un sermón. No. Acá está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate. Haz todo lo más posible. Esfuérzate. Entonces cuando dice procura, está diciendo esfuérzate. No dejes para el último. No dejes la palabra de Dios como cualquier cosa. Esfuérzate. Está diciendo en esta palabra procura. Con diligencia, con prisa, con rapidez.
Entonces tengo que forzarme con rapidez. ¿Y qué tengo que hacer? Presentarme a Dios. Ahora escuche esto, por favor. Cuando uno analiza el texto, lo deja pasmado. Pero yo quiero que usted mire este texto conmigo. Entonces yo le estoy diciendo la palabra procura con diligencia. Pero ahora me tengo que apresurar, me tengo que preocupar, darme prisa. ¿En qué? Y mire cómo dice Pablo ahora la expresión que va a usar. Presentarte a Dios. Presentarme ante Dios, no ante hombre. Yo tengo que presentarme delante de Dios. Y tengo que presentarme ante Dios cómo estoy usando la palabra. Entonces un día Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Esto es tremendo. Todo lo que tú predicaste, todo lo que tú dijiste y que Dios no había dicho y que tú dijiste, Dios dice, es palabra de Dios y es palabra tuya. Procura presentarte a Dios. ¿Y cómo tengo que presentarme a Dios? Aprobado, toquimazo. Pasé por el fuego. ¿Y cómo tengo que pasar por el fuego? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque vamos a tener que avergonzarnos si hemos transmitido la palabra incorrectamente. Y le puedo asegurar que hay muchas costumbres, digo costumbre, porque se van transmitiendo de generación en generación. Y se va tomando la costumbre. Y bueno, y la Biblia dice así, y usted dice, no, no, la Biblia no dice así. Esto se agarró de una costumbre de que se fue hereditando y se fue llevando. Por ejemplo, para darle un ejemplo, muchos dicen que debemos ser astuto como la serpiente. Y la Biblia dice que debemos ser astuto como la serpiente. No, la Biblia jamás dice que debo ser astuto. Y aparte, la palabra astucia quiere decir malicia, estar premeditando una malicia. La Biblia dice que debo ser prudente como la serpiente, no astuto como la serpiente. Y así un montón de cosas. Y si le digo que Noé no predicó 120 años, ¿cuántos dice? Y Noé predicó 120 años. ¿Quién lo dijo? La Biblia lo dice, Dios dice. No, no, Dios no dice que predicó 120 años. La vida de los hombres serán 120 años. Y si usted mira detalladamente, usted va a ver que a los 500 años le nacen los hijos a Noé. A los 500 años le nacen los hijos. Y cuando ya sus hijos eran casados, Dios le habla que va a venir un diluvio. Acompáñeme. 500 años le nacen los hijos. Los hijos ya eran grandes, ya eran casados. Dios le dice que haga un arca para salvar porque va a venir un diluvio. Y cuando Noé cumple 600 años, vino el diluvio. A los hijos le nacieron los 500 y el diluvio vino a los 600. Y Dios le habló cuando los hijos ya eran casados. ¿Cómo predicó 120 años? Imposible. ¿Se da cuenta? Que a veces por costumbre decimos cosas. Y así puedo decirles tantas cosas. Tantas cosas que el hombre va transmitiendo porque dicen, pero no es realmente eso. Por eso debemos nosotros investigar si realmente es veraz lo que estoy diciendo. Entonces le dice que no tiene de qué avergonzarse que usas bien o que traza bien o que cortas bien la palabra de Dios. Bien, que todo esto sirva para tomar muy seriamente la palabra,
que tomemos conciencia de lo que estamos por exponer. Bien, la preparación del sermón. La preparación. Todo esto va a ser una introducción hoy. Yo creo que mañana probablemente entremos en el tema. La preparación del sermón. Todos los que vamos a predicar o traer una palabra corta, aunque sea de 5 minutos, tenemos que hacerlo con mucho temor y con mucha gracia de Dios. En primer lugar, debe tener la iluminación del Espíritu Santo para conocer lo que Él quiso decir, y cuando Él nos inspira para poder transmitir. Para transmitir la correcta escritura o la escritura que Él quiere, la Biblia, llevando a conocer las verdades reveladas. Yo necesito la iluminación del Espíritu. ¿Por qué no buscan su Biblia en Juan capítulo 16, cuando el Señor está hablando a los discípulos la última noche? Y Él dice en el capítulo 16, en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cómo se llama Espíritu de verdad? El Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu va a guiarnos a toda la verdad, va a guiarnos a la palabra. A esta palabra va a guiarnos a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, Él no va a hablar de su propia voluntad, su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él va también, aparte de inspirarnos, como dice Primera Juan, para entender las Escrituras, también Él va a darnos la revelación de las cosas que han de acontecer. El Espíritu Santo es el que va a iluminarnos para interpretar. Ahora, creo que no haría falta, pero por la duda lo hago. Ninguna inspiración divina va a venir para continuar la revelación. La revelación de Dios se cerró con Apocalipsis, ya no hay más revelación. Por eso yo le coloqué aquí la iluminación. Yo lo que necesito no es la revelación, yo necesito la iluminación, la interpretación de lo que ya está revelado. ¿Para qué preciso una revelación nueva si ni siquiera me va a alcanzar la vida para entender las riquezas que hay en estas escrituras? Por eso el que quiera hablar por medio de la exposición de la palabra, llamado en el sermón, debe elaborarlo y debe ser totalmente bíblico. Entonces el Espíritu, yo necesito al Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, debe ser profundo, pero comprensible. No quiere decir que porque sea comprensible no es profundo. Debo transmitirlo de una manera simple, como ya lo dije, hasta que un niño de 12 años lo entienda, pero no deja de ser profundo. Quiere decir que mi elaboración en palabras explicadas lo puede entender un gran maestro como a un ignorante. Esta debe expresar las verdades, las grandes, las gloriosas verdades de Dios a todo individuo. Acá está lo que yo le decía hoy. Dice Juan Wesley, pensando en una persona de 12 años para poder comprender el mensaje que les pondría. Yo y usted debemos explicar de tal manera que pueda entenderlo, entender esas verdades. No puedo elaborar un tremendo sermón si primero no puedo explicarlo de tal manera que pueda entenderlo un niño o una persona
de alto conocimiento. Pero también el sermón tiene que tener una tercera característica, y ya lo he explicado en hermenéutica y vuelvo a explicarlo acá. Toda la Biblia es cristocéntrica, y todo mi sermón, de una o de otra manera, debe llevarme a Cristo. Ver que la revelación se centraliza en Cristo, los pactos divinos, los acontecimientos escatológicos, el ser humano, sea cual sea su situación, siempre está representando a Cristo, llamando al hombre al arrepentimiento. Bien, entonces yo aquí les he dejado 3 cosas importantes. Hay muchas más importantes, ¿eh? También está la oración, estar orando para que Dios me dé la capacidad para entender, abra mi mente, mi entendimiento. Debo tener la iluminación del Espíritu, y esto lo hago en sometimiento a la voluntad del Espíritu, a la dirección del Espíritu, en sujeción a través del Espíritu Santo. Debe ser profundo, pero comprensible, debe ser de una manera tal que pueda entenderlo cualquiera, y debe ser cristocéntrico. Bien, ahora yo quiero pasar a algunos elementos que yo voy a precisar si quiero hacer una exposición seria. Una exposición seria de la palabra de Dios. Primero, debo leer el contexto. Ya lo hemos explicado en la materia anterior, pero yo debo leer todo el contexto. Yo no puedo tomar un texto sin leer el contexto. Entonces yo tengo que empaparme profundamente en el texto, sumergirme en el texto y entenderlo correctamente el texto. Conocer todo lo que hay alrededor del texto para luego recién exponerlo. Si realmente los predicadores harían esto, se evitarían muchos problemas, muchas malas interpretaciones. Ahora, para poder tener el contexto histórico, yo preciso otros elementos. Yo no puedo meterme en el contexto histórico muchas veces solo en la Biblia. Preciso un poco el contexto histórico, y para eso preciso tener un comentario bíblico que me pueda ayudar para poder tener el contexto histórico. Y uno de los viejitos libros, yo creo que muy poco se imprime, pero usted lo puede bajar por internet gratuitamente, son los comentarios de William Barclay. William Barclay, lo puede bajar tranquilamente de internet. Son 16 tomos, todo el Nuevo Testamento, William Barclay. Entonces, William Barclay explica mucho sobre el contexto histórico. Entonces, esto lo hace mucho más comprensible, mucho más fácil para que usted entienda el contexto histórico. Y lógicamente tiene que tener un diccionario bíblico para ver el significado de la palabra, porque hay palabras que no son muy comprensibles. Bueno, hay varios diccionarios que inclusive también pueden bajarse gratuitamente. Hay varios diccionarios que se pueden bajar. Usted tiene como 10 diccionarios bíblicos que lo puede bajar fácilmente y gratuitamente. Entonces usted se va armando una biblioteca, entonces va a leer el texto, acude a un lado, al otro, y va enriqueciendo su interpretación y va enriqueciendo su exposición. Entonces usted se para con firmeza detrás del púlpito porque usted se preparó. Yo les dije también, y creo que ya les mandé, que aquellos que van a preparar un sermón biográfico, lo que va a ayudarle va a ser una concordancia temática, no la concordancia común, sino la concordancia temática, porque va por tema. Entonces esa va a ayudarle mucho. Hay una Biblia que tiene concordancia. La vida ampliada. Esa tiene concordancia temática. Y si no, también puede bajarlo por internet gratuito. Así que está todo por internet gratuito. No necesita gastar un centavo. Simplemente tomarse el tiempito, buscar William Barclay en los comentarios y baja.
Buscar diccionario bíblico, lo baja. Buscar la concordancia temática, lo baja. Es todo gratuito, así que no es difícil, no es imposible. Cuando yo empecé el ministerio había que pagar todo eso. Había que pagar, no teníamos internet, no teníamos, y vaya que se nos hacía muy difícil estudiar. Pero hoy, si usted no estudia es porque no quiere, si usted no sabe es porque no quiere, porque hoy tiene todo a mano y mucho más que cuando empecé yo el ministerio y que costaban muy caros los libros, carísimo, carísimo. Y hoy usted lo tiene todo a mano, los mejores comentarios, tremendos comentarios de Matthew Henry, gratuito. Baja el comentario Matthew Henry, gratuito también. McDonald's, gratuito también, puede bajarlo gratuito, los de McDonald's. Entonces hay muchísimos comentarios, puede bajarlos todos gratuitos. Puede armarse una tremenda biblioteca y cada vez que va a exponer un texto usted lo puede ver claramente sin ningún impedimento. Bien, yo aquí he colocado un texto, efectos de la palabra, efectos de la palabra. Pero usted tiene que buscar en el diccionario qué significa efectos de la palabra. 2 Timoteo 3:15 al 17. Y ahí, ¿qué significa realmente la palabra salvación? Hay por lo menos 4 sinónimos en la palabra salvación. Hay 4 sinónimos. Muy interesante estudiar el término salvación. Pero también la palabra produce el efecto de enseñarnos. ¿Qué significa enseñarnos? Redarguir, corregir, instruir. Esto es lo que hace la palabra. Pero, en el versículo siguiente, después dice, para que el hombre de Dios, a fin, aparece en la Reina Valera 60 el término, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, él usa el término a fin de que el hombre de Dios, el que ministra, después de pasar por estas etapas, de conocer todo esto, lo que hace la palabra, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea enteramente, artizo, completo. Esa palabra quiere decir completo. Preparado para toda buena obra. Estar maduro, sea un hombre maduro. Entonces quiere decir que yo soy un maduro, pero un maduro preparado para toda buena obra. ¿Y quién me capacita para que esté enteramente preparado para toda buena obra? Es la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra, no se dedica a investigarlo seriamente, usted nunca va a llegar a la madurez. Siempre va a estar en una infancia espiritual, en un letargo espiritual. Pero la palabra de Dios nos quiere llevar a los niveles espirituales que Pablo llegó y que quería llevar a la iglesia. Por eso él dice de presentar a todo hombre perfecto en Colosense. Él quería presentar a todo hombre perfecto. Bien, el esqueleto del sermón o el bosquejo, como ya se lo expliqué. Aquí faltaría el título, el tema, el texto, la introducción, el desarrollo con sus puntos y subdivisiones, conclusión y aplicación. Bien, voy a hacer la última explicación acá. Algunos sermones. Vamos a tener, creo que vamos a mirar 3 o 4 tipos de sermón durante todo este mes. Más no, porque va a ser mucho y no vas a ver
distinguir entre uno y otro, pero por lo menos básicamente 4 tipos de sermón. El sermón textual. Esto sí tiene que grabárselo y por favor estúdielo para mañana esto. Usted tiene que grabárselo porque yo les voy a pedir y ustedes van a hacer sermón textual, sermón biográfico, sermón temático. Bien. El sermón textual, escuche bien, el sermón textual, el cual se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Un sermón textual explica un texto bíblico. Toma un texto y bajo ese texto es donde su predicación se fundamenta. Usted va a predicar el texto y su predicación se basa en el texto y usted no sale del texto, es la base. Saca el tema. ¿De dónde lo saca? Del texto. ¿Y dónde saca las divisiones? Del texto también. Saca las divisiones y el tema. Ese sermón se llama sermón textual. Lógicamente que usted puede citar otros textos para confirmar, pero usted tiene como base el texto, explica el texto y las divisiones del texto. Yo voy a ir mostrándoles después ejemplos para que ustedes tengan una idea y puedan diferenciar entre un sermón y otro sermón. Entonces, este sermón, ese es el sermón textual. Acá lo tengo los ejemplos. No todos los textos bíblicos dan para este tipo de sermón. Algunos son más difíciles, otros más fáciles. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. Aquí tenemos Romanos 5.1. Romanos 5.1. Usted sabe que dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el tema que voy a hablar? La justificación o justificado gratuitamente. Justificado gratuitamente. Entonces, los tópicos, voy a hablar de 3 temas, no 3 temas, 3 divisiones del tema, porque el tema es la justificación gratuita. ¿Qué quiere decir? Que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Noten que yo no he salido del texto. Yo he quedado en Romanos 5.1 nada más. Entonces, justificado por la fe, que tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Yo tomé este texto y conforme fue escrito el texto, fui elaborando las divisiones. Lógicamente que después yo voy a explicarle que esas divisiones, esos puntos, estos tópicos, este es uno, este otro, usted tiene que hacer subdivisiones para ir explicando, porque usted va a explicar por qué por la fe, por qué tengo paz para con Dios y por medio de Cristo. Todo esto tengo que ir explicándolo. Pero note que yo me he quedado en el sermón textual. Este sermón no simplemente se llama sermón textual, sino que se llama sermón textual analítico, porque estoy analizando el texto. Y lo voy analizando parte por parte y mantengo el orden del texto. Entonces, este sermón es un sermón textual analítico. Pero no se preocupe ahora porque hay varios tipos de sermón textual y esto lo va a confundir a usted. Pero simplemente quédese con un sermón textual. Usted fue simplemente tomando el texto, dio un título y bajo ese título usted elaboró el sermón. Ok. Bien. Ahora, las divisiones se usan en una idea fundamentales. Las divisiones se usan en una idea fundamental. Volvemos a Romanos 5.1. Pero noten una diferencia, que acá cambié el tema. Por la misericordia de Dios. Aquí
justificado gratuitamente. Ahora, el mismo texto yo le cambié el tema. Por la misericordia de Dios. ¿Qué somos? Somos declarados justos, tenemos comunión con Dios por la obra de gracia de Cristo. Es exactamente lo mismo, simplemente cambié el tema y me mantuve las tres conceptos principales del texto, en las tres divisiones principales Romano, de Romano 5.1. Ahora, lo que yo voy a pedirle, y es muy fácil, si usted mantiene este parámetro que yo acabé de explicarle acá, pero usted lo hagan para mañana, con Romano 8.5. Es muy fácil, busqué un texto fácil, muy pero muy fácil. Romanos, a ver, no, perdón, no es 8.5, me parece que no, que es al revés, 5.8. 5.8. Me equivoqué, invertí ahí. Acá estoy pensando que no, es al revés, hermano, es 5.8. 5.8, no 8.5, sino 5.8. Es un error ahí. Bien. Bueno, quiero dejarlo acá. Quiero dejarlo acá. Le doy esta última explicación. ¿Por qué es bueno este tipo de sermón textual? Vamos a trabajar hasta que usted lo entienda bien y lo practique. ¿Por qué es bueno este sermón? Porque te obliga a que te quedes en el texto. No podés salir del texto. Y vas a tener que estudiar el texto y el texto y el texto. Hay un orden que el texto te da y debes seguirlo. Una palabra tiene mucho contenido y te obliga a ver el significado. Tienes que ver el significado. Te obliga a llevar un orden, un objetivo o meta a donde quieres llegar. Noten ustedes que yo tengo un último punto. Este último punto me va a llevar a la conclusión. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Entonces yo aquí lo desafío que por medio de Cristo yo sea justificado. Mire el último punto. Por su misericordia. ¿Por qué? Por la obra de gracia. Entonces este último punto me va a entrelazar. Este último punto me entrelaza con la conclusión. Y luego de darle la conclusión, ahí yo lo invito a la práctica, a que lo reciba, a que lo experimente, que sea lo que sea el sermón. Entonces, ¿por qué es bueno este sermón? Porque me obliga a quedar en el texto. Hay un orden en el texto que debo seguir. Una palabra tiene mucho contenido, y realmente acá hay un montón de palabras que tienen contenido, muchas palabras. La palabra comunión, la palabra misericordia, la palabra gracia, y cada una tengo que ir explicándola. Cada una tiene un contenido riquísimo. Te obliga a llevar un orden que no puedes escaparte. Debe estudiar el significado de cada palabra, basado en el texto, usando, por ejemplo, la justificación, la fe, la palabra, etcétera, etcétera. Bien, ahora quiero escuchar alguna pregunta. Los escucho. ¿Qué fue lo que no le quedó? ¿Qué fue lo que quieren? Sí, Oscar. A ver, escúchame. Oscarcito, se escucha mal tu micrófono, no se te entiende. Sí.
Sí, del texto. La idea fundamental del texto. Vos colocás el tema y te basás al tema. Siempre ahí está basado. No, vos seguís la estructura del texto. Yo no sé si estoy entendiéndote la pregunta. Seguís en la línea del texto. Vos tenés un solo tema. Vos podés sacar muchos temas de un solo sermón. De un solo texto, perdón. Muchos temas. Pero ahí entras en la confusión porque ahí entraría en otro sermón. Yo lo que estoy explicando es el sermón textual analítico. Y cuando estoy haciendo un análisis del texto, lo voy respetando el orden. La primera palabra o la primera oración, la segunda, la tercera, la cuarta, lo que te. Ese es el sermón textual analítico. Tengo el tema y cada palabra, cada orden la voy respetando. Ese es el sermón textual analítico y voy explicando cada palabra que voy haciendo la división. Cada división voy explicándola, pero todavía no llegamos ahí. Por lo menos tenemos ahora el esqueleto. Tenemos el primer punto, el segundo, el tercero. Y más adelante vamos a ir cómo tengo que ir explicando cada tópico. Yo lo suelo llamar tópico, otros lo llaman punto, división, pero es tópico, ¿ok? Yo no sé si...